Este es un espacio para conectar con posibilidades a partir de la conversación. Mientras vamos dándole sentido a nuestra vida en la cotidianidad y aprendiendo a disfrutar cada vez más el estar aquí. Bienvenidos, esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Para adentro, para afuera. Bienvenidos a nuestro episodio número 11. Este es nuestro podcast Para Adentro Para afuera. con Patricia Canal. Y Samuel López. Vamos entonces a definir quién propone el tema hoy. Hay una cosa que estos días casualmente hemos escuchado o hemos vuelto a algunos de los podcasts. Me ha pasado a mí que he venido he escuchado el 3, el 5, el 6 y he encontrado una cosa particular, y es que el efecto que decimos de espiral se ve en el mismo podcast, que los temas vuelven presentados desde otros estímulos, desde otras vivencias, pero el centro de lo que estamos trabajando cada uno de los dos, empiezo a verlo de forma como consistente. Wow. Como que vamos llegando, entonces partimos de esta situación y vamos llegando, y va llegando como al centro del aprendizaje que cada uno de los dos tenemos. Y por un momento sentí como, ay, se vuelve repetitivo, pero por otro momento dije, esta es la vida. Y esto es lo que estábamos poniendo, y es como lograr ir construyendo un entendimiento hacia adentro, porque el que estoy mirando hacia adentro es a mí, en este caso, y esto que tiene que ver conmigo tiene que ver con este ser que estoy siendo. Entonces, fue muy lindo verlo, también muy revelador, como que, ay, wow, este tema de la espiral lo estoy viendo en el mismo podcast. Para los que vayan en el capítulo 11, seguramente hay cosas que van viendo que las retomamos desde diferentes puntos. Ha sido lindo eso. Qué tan chévere. Bueno, ya con esto concluimos el episodio número 11. Muchas gracias. Espectacular. A ver, o sea, nuestra herramienta. Siento que estás maquinando, Patricia Canal. Cero, pero cero. O sea, hoy no. Listo. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Empatados. Ay, qué nervios. O sea que ya la que sigue. La que sigue define. Bueno. Ay. Piedra, papel o tijera. ¡Ay! ¿Cómo es que ganas? Querías ganar, ¿cierto? Ah, no, está bien. Estabas todo preparado y estudiando. Era como nervioso de que si me tocara poder poner sobre la mesa un tema, pero como nosotros fuimos con esto, bienvenido a tu tema. Bueno, entonces, cuando empezamos el podcast, pues mi idea con el podcast era que como que en lo que estuviera pasando conmigo y lo que yo estuviera, pues los análisis que estuviera haciendo conmigo y las conversaciones que estuviera teniendo conmigo misma, esos eran como los temas que yo iba a proponer. Pero entonces, cuando ya era la hora de empecé a pensar en temas, bueno, yo en qué estoy conmigo, qué es lo que está pasando conmigo, pues porque yo siempre estoy mirando algo en mí. Y lo primero que se me vino a la cabeza son temas muy personales, muy míos, pues yo, ¿por qué lo puedo ir a poner allá? ¿Cierto? Y en esa se me vino a la mente una amiga, pues las palabras de una amiga que ha visto, no sé si todos, pero sí casi todos los episodios, y hay veces que me regaña. Dice, Patri, se te va la mano, pues es que, ¿cómo te expones así? ¿Por qué contas tanta cosa? Se te está yendo la mano. Entonces, cuando empecé a pensar, pues que los temas que estoy trabajando conmigo, pues todavía los siento muy íntimos, no tengo mucha cosa muy avanzada, pero este miedo a exponerme y a contar cosas muy íntimas me puso como a pensar mucho en lo que exponer mi vulnerabilidad significa para mí. Y ese es como el tema que yo traigo hoy, más que los temas que tengo en esa, porque pues ya lo que esto generó fue que pues me ha puesto a pensar mucho en cuál es esa dificultad mía en exponerme. Si bien, pues yo sí considero que hay temas que son muy íntimos, que hay temas que son muy profundos, pero no
todos no necesariamente. Y una de las cosas que yo creo es que, y esto en todo lo que hago hoy en día, si yo realmente quiero servir, yo siento que sirvo más poniéndome yo, más que poniendo una teoría. Hay una teoría que es la que guía lo que hago, sin embargo, la energía de ponerme yo y mi situación y mi realidad, yo siento que es lo que logra conectar y que logra mostrarle a las personas algo para ver y algo para hacer. Sin embargo, tengo muchas asociaciones mentales con mostrar la vulnerabilidad. Eh, Históricamente lo he visto como pues la posibilidad de mostrarse débil y tengo un rollo con mostrarme débil, eso lo he visto mucho conmigo. También mostrar la vulnerabilidad siento que lo siento muy riesgoso, lo siento muy miedoso. Entonces, ese es como el tema que traigo hoy. Hay una cosa que me está pasando con este tema particular y es que no sé si por el nivel de profundidad que tenemos en nuestra amistad, eso no me pasa, eso no es lo que yo percibo con nosotros. Ya entender el que yo sienta en algún momento que el mostrarte vulnerable en nuestras conversaciones, lo que nos está doliendo, lo que nos está pasando, lo que nos está incomodando, normalmente está como muy desnudo en la conversación. Y yo Ya te iba a tengo la interrumpir. percepción de que una de las cosas que aprendo de ti y que admiro de ti, porque te he visto facilitando en conversaciones alrededor de lo que significa un acompañamiento de coaching a otra persona, hay mucho de tu exposición ahí, porque normalmente traes tus ejemplos y tus vivencias a las conversaciones. Y, entonces me quedo como empezaste, y es que alguien más dice que te estás excediendo, no que tú sientas que necesariamente sea. No sé si esa voz te estuviera trayendo a esto, porque una de las cosas que siento más potentes en tu forma de facilitar, acompañar y servir es que normalmente hay mucho de ti en ese servicio, inclusive lo dices. Cuando tú estás facilitando un taller y cuando estás conectando un taller, lo que traes a colación es tu propia vivencia y tu propia vida, y son situaciones o difíciles, no todas no son bonitas, sino que son situaciones complejas y ese proceso. Entonces, estoy ¿y cómo le hacemos a este tema si Chao. yo tengo el juicio de que para mí, al contrario, eres una mujer de las que admiro, que son capaces de poner su vulnerabilidad al servicio y veo la magia que pasa alrededor de eso? Entonces gracias por esa como aclaración, porque entonces no he formulado bien el tema, Ok. porque hay varias cosas. Pues lo que son las conversaciones de nosotros, las conversaciones con la gente cercana, cuando yo me siento en un ambiente seguro, yo no tengo rollo con exponerme, con hablar de mí. Hay un tema en particular que tiene que ver con las redes sociales. Pues Ok. estoy hablando es como de esa exposición pública. Incluso estoy trabajando en un taller con una amiga, construyendo un taller que siento, mi sensación adentro es que es lo más grande, lo más relevante que he creado hasta ahora. Es un taller que vamos a hacer en octubre, ella y yo. Más adelante, pues ya en las redes contaré que está mi tema. Y en medio de la preparación del taller hubo un momento en que ella me dijo, Patri, hagamos un ejercicio cada una de entender qué es porque las dos estamos como apostándole mucho a esto que vamos a hacer. Lo estamos viendo con un potencial de ser algo muy relevante, muy grande, como lo estamos viendo. Entonces, me decía, hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que nos imposibilita a cada una adentro para hacer esto? Pues, ¿cuál es ese miedo que tenemos y eso que nos frena? Entonces, cuando yo empecé a hacer el análisis conmigo,
lo que a mí me frena o lo que a mí más temor me genera es tener que salir a ofrecerlo en redes sociales. Por ejemplo, si yo pienso en empezar a contactar gente en uno a uno y a contarle del taller y a ofrecerle, eso, bien. Pero como que salir a hablar abiertamente de eso, esa posibilidad de el qué dirán, pues será que a la gente sí le va a gustar o no, qué van a decir. Cuando yo empecé este podcast, yo te decía que yo tenía una inquietud de hacer videos en redes sociales, haciendo los análisis que yo hago, pero entonces inmediatamente lo que aparecía era, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué van a decir? Sí, ¿qué van a decir? Entonces, cuando alguien efectivamente dice, se te va la mano, pues, entonces me dice, porque ella me dice, es muy bacana la manera como ustedes conversan, pero vos te abrís mucho, vos contás mucho de vos, y eso es como lo hago en mis talleres, como lo hago en mis acompañamientos individuales, pero entonces ahí ya vuelve el fantasma de las redes sociales. Es ese fantasma, es una cosa que a raíz del ejercicio que me propuso Ana, quisiera entender qué es lo que me imposibilita. Es esa sensación de que me vean hablando de algo que no es, ay, la ejecutiva esa de Noel, o es algo que no es, ay, no, esta vieja que está en juntas directivas. No, yo voy a estar hablando de algo que tiene que ver con el balance entre la vida profesional y la vida personal. O sea, es una cosa muy de mirar para adentro, ¿cierto? Entonces, es eso. Entonces, es exponer mi vulnerabilidad en públicos amplios. Incluso al principio en los talleres, cuando yo empecé en los talleres, mis ejemplos eran muy light, por decirlo así. Hubo un momento, yo me acuerdo que creo que fue cuando mi mamá se murió, a la semana siguiente yo tenía que hacer un taller en Estados Unidos. Me habían contratado a la Cámara de Comercio de Ávila, en donde yo vivía antes, y pues yo ya estaba montada en esto, entonces yo fui y yo me acuerdo que yo estaba pues como muy metida en el taller, pero hubo un momento en el que me acordé que mi mamá se había muerto hace 8 días y que ya no estaba, y yo me quebré en el taller delante de gringos. Y yo siento que es como ese quiebre delante de esas personas, eso fue como cuando yo llevaba como 1 o 2 años haciendo esto, eh, eso hizo toda la diferencia y eso conectó de una manera y era un público de personas gringas que a mi juicio son más frías y no se conectan tanto. Entonces yo ya empecé como a experimentar con eso y si yo cuento un poquito más de mí, si yo hablo más de mí, vamos a ver qué pasa. Y entonces yo empecé a ver que eso conectaba. Y entonces yo he tenido grupos, pues para mí grupos grandes son grupos de 35, 40 personas en los que hablo de mí. No sé si quieres decir algo, pero porque si no sigo. Pero por ejemplo, te voy a decir una última cosa, pues como para ir como mostrándote cuál es esa vulnerabilidad que me... Hubo un escenario en que yo estaba trabajando con el comité directivo de una empresa muy grande, una empresa que admiro mucho y me parece muy chévere trabajar con ellos y trabajo como con el más alto nivel de la compañía. Y entonces yo puse un ejemplo de mí y a la salida una de ellas me hizo un comentario, me dijo, Patri, si eso que nos contaste te pasa a vos que llevas tantos años de autoobservándote, ¿qué posibilidad va a tener uno? Pero entonces mi ego fue como que, ay, lo que sintió fue, yo me estoy mostrando como alguien que todavía no ha podido y todavía está luchando con cosas, entonces, ¿qué autoridad moral voy a tener para venir a hablarle a las personas de cómo hacer algo distinto? Entonces, en ese momento dije, no, pues se me está yendo la mano, otra vez se me está yendo la mano en la vulnerabilidad, pero vuelvo y retomo, pues, o sea, es un diálogo interno permanente, pero es ese miedo espantoso al que dirán, como que alguien, en vez de decir, uy, tan tesa Patri, como sabe de ventas internacionales, o tan tesa Patri, como sabe de estrategia, puede decir como que está haciendo esta vieja hablando de qué, que mirarse a sí misma, que la vulnerabilidad, que presencia, que pues eso es un juicio que aparece mucho en mi cabeza. Hay un ejercicio que vos casi siempre me invitas a hacer cuando yo llego así
con mi tema a conversar, y es que me llevas a ver la evidencia. ¿Qué evidencia tienes de eso? O sea, cuando pones tu vulnerabilidad al frente, ¿cuál ha sido el resultado que has tenido en tus acompañamientos, tus talleres y tu vida? Mi evidencia siempre ha sido que conecta, o sea, mi evidencia ha sido muy positiva, con excepción de, pues, personas, o sea, yo qué pienso de este comentario que esta persona me hizo, es su manera de evadir mirar algo, o sea, la disculpa de si esta vieja que lleva tantos años está enredada con eso, pues yo que me voy a enredar con lo mío, es una disculpa perfecta para evadirse, ¿es cierto? Yo le entregué la disculpa perfecta, ya después de negociar con mi ego, que yo lo pienso seguir haciendo así, pero, por ejemplo, es una realidad que yo no tengo una exposición masiva por ahora. Mm. No sé si la vaya a tener o no. Por ejemplo, No te me vayas. La evidencia que tienes hoy. Porque posiblemente cuando empezó el tema de la exposición, empezó más en pequeño. Y hoy está sucediendo acá. ¿Cierto? Entonces, posiblemente inicialmente era con 2, después con 10, después con 35, y hoy en un capítulo que perfectamente pueden estar viendo las 300, 400 personas, está pasando. Entonces, me estás hablando del más adelante, no, es que es más masivo, ¿no? Al camino recorrido a hoy, ¿qué evidencia tienes tú de poner tu vulnerabilidad al servicio de lo que haces? te voy a decir lo que me pasa en la mente. Lo primero es que yo tengo mucha evidencia de que funciona, sobre todo en los talleres y en mis acompañamientos 1 a 1. Sin embargo, con este podcast me pasa. Me pasa porque, pues por ahora, pues mi juicio es que todavía no lo ve mucha gente. Es muy poquita ya hoy en día la que comenta o comenta en las redes o nos dice algo directamente a nosotros. Al principio, pues los primeros episodios, muchas personas me escribían, qué chévere, me gustó, no me gustó, pues sí. En este momento, no. Y entonces ahí es donde ya entra mi mente a decir, está empelotada de venir aquí a exponernos. Pues si realmente el juicio está haciendo, pues estos para que vienen acá a contar de lo que les pasa y esto que los enreda y esto que los tiene patinando. No sé, pues mejor dicho, no sé responder esa pregunta. Pues Es que es interesante porque mira que si supongamos que estamos así súper mega famosos, el mismo contenido, ¿cierto? Y mucha gente lo estuviera viendo, entonces el nivel de exposición es mucho más alto. Porque lo que tengo miedo es el nivel de exposición. Una vez expuesto, que alguien lo vea, ¿qué juicio tiene sobre lo que ve? ¿Cierto? sí. En lo que has venido construyendo, has podido notar el cambio que hace tener unos ejemplos like a profundizar. Y posiblemente eso lo has experimentado en las sesiones de acompañamiento individual. Y posiblemente los episodios en los que hemos tenido un mayor nivel de exposición son los episodios que más comentarios han tenido y que más las personas han dicho, pucha, esto me conectó profundo, esto me movilizó cosas. Entonces, está siendo complejo para mí esta conversación porque tengo y qué rico que le estoy viviendo también, me parece muy bacano pues como este momento, porque yo tengo, desde el conocimiento que tengo de ti, una convicción de servir. Desde tú tienes una convicción, no una motivación, pues estás convencida, que eso es muy diferente a estar motivado. Y la convicción de servir siempre parte de que yo sirvo del ser que soy. Y el servir desde el ser que soy significa poner todo esto al servicio del otro. Cuando alguien me dice, te estás pasando, es como si yo estuviera entrenando para para trotar, para correr. Estoy entrenando y estoy convencido que tengo que hacer ejercicio y alguien me dijera, te estás pasando estás entrenando mucho. Ya no estás corriendo 10, sino que estás corriendo 15. Eso es mucho. Ay, qué rico. O sea,
Mi mirada es como alguien está viendo mi capacidad de exponerme, o sea, que a alguien le haga ruido porque no es el estándar. Poner mi vulnerabilidad no es el estándar, es lo que buscamos en las conversaciones. Que las personas logren observarse, porque lo más difícil, viajar para adentro, es viajar hacia mirar su vulnerabilidad. Entonces, que alguien me diga eso es como que me está diciendo, wow, o sea, ya cuando empiece a incomodar y cuando empiece a generar, significa que hay un estándar de poner la vulnerabilidad que estoy superando, que hace parte de mi convicción. Y mi función no es convencerte de esto, pues porque no es en función de esto, sino que lo que yo escucho cuando lo escucho, es más, con la persona que te dijo, si vos tan trabajada, pues con lo que llevas, estás viendo esto, ¿qué será de mí? ¿Cierto? ¿Qué será de mí? Muestra la absoluta coherencia de lo que nosotros creemos. Y es que aquí no hay nadie terminadito, porque si no, ya nos trascendemos y nos vamos. Para eso estamos en este proceso. ¿Qué te pasa con lo que yo te estoy diciendo, con lo Es que que escuchas? no, esto está casi que esto está siendo un ejercicio de coaching para mí, contigo, porque es que, a ver, varias cosas. Lo primero es que yo no me quiero frenar en contar qué es eso que estoy trabajando y qué es eso que estoy viendo, porque de eso se trata este podcast para mí, de cuáles son las reflexiones que yo hago en la vida diaria, ¿cierto? Y este tema que estoy poniendo es de que me estoy frenando y por qué me estoy frenando. Entonces, sí hay mucha evidencia de que sirve, pero este podcast, vuelvo y te repito, todavía lo ve muy poquita gente. Entonces, pensar en, existe la posibilidad que algún día lo vea mucha gente y está el comentario de se te está yendo la mano, entonces yo ya empiezo a pensar, uy, ¿será que le tengo que dosificar a los temas que yo traiga? Pues será que tengo que empezar a pulir los temas que yo traiga porque ante la posibilidad de que cada vez sea más gente, qué susto, que cada vez haya más gente viendo mi vulnerabilidad, que contradice la evidencia que tengo de que cuando yo realmente saco mi vulnerabilidad, ahí es cuando puedo servir, ahí es cuando tengo la posibilidad de conectar, ahí es cuando tengo la posibilidad de que a alguien le sirva algo de lo que yo estoy diciendo. Pero a su vez, cuando yo me pongo a pensar, que lo estaba pensando cuando estabas hablando, la persona que me hizo el juicio es una persona, es una de mis mejores amigas, yo la amo profundamente. De hecho, yo sé que ya el comentario me lo está haciendo desde el De amor que cuidarte. siente por mí, desde cuidándome. Y ella es como referente de lo que yo llamo mi vida anterior. Es mi mejor amiga de mi vida anterior. Ella es una persona que no solamente admiro mucho como persona, sino que la admiro mucho como ejecutiva, como con su capacidad estratégica, de planeación, de innovación. O sea, es una persona que la considero muy tesa a nivel profesional, adicional a a lo amigas que somos. Entonces, es el juicio de esas personas de mi vida anterior al que yo le tengo mucho pavor. Es más, pues como que en este momento estoy pensando, muchas personas de mi vida anterior ya han estado sentados en taller conmigo y la retroalimentación al final ha sido como, pues, wow, Patri, verte en calidad de facilitadora, que es, pues, ¿qué es esto? Y como cuentas, o sea, también he tenido evidencia por ahí. Sí, entonces es un juicio infundado. Voy a conectar en un capítulo, en el capítulo que yo creo que hubo mayor profundidad, mejor dicho, una cosa que hablábamos ahora antes de empezar es todo lo que nos está regalando este podcast. O sea, es como lo que se ve acá en pantalla no, es un porcentaje de Mínimo. todo lo que nos está sucediendo alrededor, Sí. con nuestras relaciones inclusive más Ujú. importantes. Y hay una de las más importantes que yo dije cuando pasó el proceso con tu papá. Yo dije, ya. O sea, si es esto ya Ya valió pagó la pena, todo, o sea, sí. ya con que haya sucedido esto,
Y había una disyuntiva frente al juicio de la Patricia anterior y la Patricia ahora, que lo que encontraste fue una riqueza increíble y conexión increíble con tu papá, que es de los primeros que ve el podcast cuando sale y el que te está comentando y el que te está diciendo. Que funda el otro juicio, me hago entender, o sea, como que, Sí, wow. para quienes no, pues el chisme de la carrera es que en el episodio 4 hablé de algo que yo sentía con mi papá, e incluso fue un episodio en el que me quebré y lloré, por si alguien no lo ha visto, devuélvanse al 4. Y después de ese episodio recibí una llamada de mi papá que ha sido tal vez la conversación más linda y más sanadora que he tenido con mi papá. No sé si en toda mi vida, pero sí por lo menos en los últimos años. Y pues en pocas palabras, lo que mi papá hizo en esa conversación conmigo fue decirme que yo estaba completamente equivocada en mi percepción y reforzar y validar su admiración por mí, por lo que hago hoy. Entonces, de alguna manera fue como una forma de recibir el permiso que me hacía falta. Claramente esto es un momento de la espiral de volver a lo mismo y muy loco porque como que el validador número uno por excelencia ya me dijo, es más, es tan teso que mi papá no solamente se está viendo todos los episodios, sino que hace su reflexión y me comenta su reflexión. O sea, para mí este podcast ha valido la pena solamente por la conversación que tengo con mi papá después de que publicamos cada episodio. Entonces, sí, nada que ver. Bueno, mejor dicho, nada que ver. O sea, nada que ver seguir sintiendo esto que siento. Yo, por ejemplo, con Ana, con quien voy a lanzar el taller en octubre, que incluso va a ser un taller abierto al público, que eso también a mí me confronta mucho. Yo ya le dije, o sea, tengo pavor a los famosos videos en redes, a la famosa exposición, pero voy, o sea, estoy dispuesta, ya, yo sigo para adelante, yo creo en eso, como dices tú, esto es una convicción, esto no es una motivación, yo voy, lo voy a hacer, pero me impacta mucho todavía sentir ese miedo. Yo, pues una de las cosas que estaba pensando, incluso antes de traer el tema, es que una cosa que repito mucho en los talleres es que la vulnerabilidad no es una opción. Pues no es como que, ay, no, si yo escojo ser vulnerable y mostrarme vulnerable, no. Si algo nos mostró la pandemia, pienso que pues, de muchos aprendizajes que nos trajo la pandemia, uno de los más relevantes es que la pandemia nos puso en evidencia, nos puso frente a frente con la vulnerabilidad a todos. ¿Qué pasó en la pandemia? En la vida nos dijo, un bichito microscópico tiene la capacidad de mandar a todos los seres humanos para la casa, de parar la economía, de parar la vida de la gente, pues parar la vida y llevárselos a recalcular en un ambiente distinto. Eso, pues, qué mayor vulnerabilidad que un bicho microscópico nos recordó que todos nos vamos a morir y que la realidad de que no estamos aquí para semilla y permanentemente pues es una realidad, ¿cierto? Entonces, yo muchas veces le digo a la gente, aquí el tema no es quién quiere ser vulnerable y quién no. Vulnerables somos todos. Es quién está dispuesto a ver su propia vulnerabilidad y asumirla. Y eso, por ejemplo, en el liderazgo hace toda la diferencia de la persona que es capaz de reconocer su vulnerabilidad, de mostrarla, asumirla y gestionarla, no volverse víctima de la vulnerabilidad. Entonces, habiendo dicho todo esto, cuando yo me vuelvo y me veo a mí misma patinando con la posibilidad de sacar mi vulnerabilidad y que cada vez más personas la vean, me impacta mucho. Pues como todavía patinar con eso, habiendo dicho lo que acabo de decir. Ahí está la magia de esto, es que, wow, o sea, como que cuando, y lo hemos hablado en episodios anteriores, nosotros vamos a volver a nuestro aprendizaje principal, o a nuestro que vamos a volver.
Y si no es la misma conversación que estás teniendo frente a la vulnerabilidad hoy, de hace un año, hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años, la de hoy, inclusive, se está conectando con tu propósito de vida. O sea, es como, ¿cómo traigo eso y te lo pongo en la columna vertebral de tu vida para que no te puedas escapar? Es que para poder servir tienes que convivir con esto. Si no, vas a decidir no servir. Así de trascendente se está volviendo esto en tu vida. Es, si le huyo a esto, no sirvo. No sirvo y no vas a estar orgullosa de mi servicio. Es como demasiado bien diseñado esto. Demasiado bien diseñado esto. Y quiero hacer como un ejercicio de lo que está pasando, porque esta conversación Ya medio lo demasiado entendiste. linda. No, no, yo desde el comienzo creo que lo que, a lo que llega esta conversación y es, yo creo que nos pasa como seres humanos a todos y quisiera como traer un poco de cuando nosotros nos enfrentamos y esto abriría un capítulo de las conversaciones que hemos tenido estos días, güey, madre, es que me está resonando un montón, el camino de transformación, el camino de realización, el camino de servir, está atravesado por lo que más miedo nos da. Si vas para otra parte, vas para donde no es. Porque la particularidad de mi miedo me pertenece a mí. Porque ese es tu trabajo. El de Samuel es otro, el de quien nos escucha es otro. Y cuando yo toda la vida le estoy huyendo a eso, estoy o alejándome de mi proceso de transformación, evolución y aprendizaje. Porque ahí es donde está, es como la pista. Alguna vez me dijiste una frase que me encantó y tú me decías, cuando algo me incomoda, yo ese hilo empiezo a jalarlo porque por ahí hay aprendizaje para mí. Y ya para mí se volvió como un detector de, esto me está incomodando, venga a ver qué hay para mí acá. Y creo que entonces es un hilo muy importante para ti Total. que no has dejado de hacerlo. Sí, y es que todavía yo siento, Cercanal cumplió 9 años ahora en julio. Entonces, pues Cercanal, 9 años me parece mucho tiempo. Y yo pensaba, wow, pues son 9 años de irme desligando de alguna forma del cargo en la organización, de los logros. Me pasó esta semana que en una junta en la que participo hay un punto en el orden del día que se llama coyuntura y entonces ahí es que el dueño de la compañía, pues el gerente nos pide que nosotros que estamos en otros escenarios de juntas y pues compartiendo en otros escenarios, le contemos qué estamos viendo, de qué está pasando. Entonces hay uno en la junta que es súper teso en temas de política, en temas de economía, entonces él hace unos análisis, yo de política sé cero, entonces él llega a hacer unos análisis que yo veo como, wow. Hay otro que es un súper teso en temas de innovación, entonces, y él vive muy conectado como Como el ecosistema. ecosistema, esa es la palabra, el ecosistema de innovación, entonces él vive en lo que está pasando, no sé qué. Hay otro que es súper teso en temas de tecnología, entonces él viene y cuenta lo que estos clientes están pasando. Y esta semana que estábamos en junta me pasó que mientras ellos estaban hablando, para mí ese tema de coyuntura siempre ha sido como un tema porque yo era ahí sentada mientras los escuchaba haciendo todos sus super análisis, yo era ahí sentada pensando, mi día a día se mueve entre hablar con personas de lo que les está pasando adentro. Mi día a día no, yo muchas veces pues medio veo noticias, yo medio sé qué está pasando con la economía, medio sé qué está pasando con la política, pero mi cotidianidad es hablar con seres humanos de lo que les está doliendo y de lo que se les está dificultando y de lo que quieren transformar. Entonces, yo era ahí sentada diciendo, era una conversación conmigo misma y yo, ¿qué tengo para aportar acá?
si yo lo que sé es lo que está pasando con los seres humanos. Pero entonces al mismo tiempo yo volvía y decía, ¿yo por qué quería estar en juntas directivas? Yo quería estar en juntas directivas porque yo quiero que desde la junta se entienda que es que las empresas existen para los seres humanos y que hay que entender qué está pasando con los seres humanos. Pero como que toda esta conversación, mientras pasaba en mi cabeza, yo volvía e identificaba, me da mucho miedo porque cuando el gerente me entrevistó para la junta, me decía, me encanta como su brujería, como esa brujería. Eso me llamaron que por la experiencia que tenía en negocios internacionales, pero cuando yo ya empecé a hablar es que me encanta tu brujería. Entonces yo decía, yo cómo hablo acá en este escenario para que no sientan que es la bruja hablando, sino pues que es alguien profesional y teso que merece estar en la junta, porque entonces lo que me empieza a evitar es, si yo lo que sé es de personas y de seres humanos y de lo que les está pasando adentro, van a decir, esta vieja, ¿para qué la tenemos acá? Que se vaya. Pero en medio de yo estar pensando de esto, el que es muy teso en política hizo un comentario como, uy, este tema toca con las personas, esto que nos ayude Patricia, que Patricia y su magia nos ayuden a entender qué está pasando acá con las personas. Entonces, a mí mismo mi mente me volvió como, sí, eso es relevante, pero es una pelea como entre ese imaginario de la ejecutiva profesional que tiene que llegar a la junta directiva a hacer comentarios inteligentes. Y sí, pero yo siento que yo los quiero hacer es desde donde se mueve mi vida hoy. Pero entonces, pues conectando con el tema que traigo, es todavía una dificultad. Obviamente tiene que ver con cómo me perciben los demás, nada que ver con lo que he evidenciado, con lo que he verificado, con lo que me preguntabas de la evidencia ahorita. Es como ese susto de que cada vez ya no me vean como la CEO, sino la que le viene a uno a hablar de vulnerabilidad. Mientras hay gente que le digo, no, me está hablando de vulnerabilidad. También te vas a hablar de esta cara en el futuro, ¿cierto? En fin. Tendré mi parco del video. Es todavía, pues, o sea, estoy evidenciando que todavía lucho con eso, que es obviamente, como estabas diciendo, súper lindo, es mi aprendizaje de fondo, porque mi aprendizaje de fondo tiene mucho que ver con cómo me veo yo, cómo me valido yo, cómo me reafirmo yo, independientemente de lo que estén diciendo, de lo que esté pasando afuera, y eso realmente sirve. Y hay otra cosa que es real y es que no le sirve a todos, porque también es como identifico en mí unas ganas de que a todo el mundo le guste el podcast, de que todo el que le vea, lo vea, le encante, y eso no va a pasar. Pues va a haber gente que va a decir que este par no entiendo nada de lo que están hablando, o no me interesa nada de lo que están hablando, mientras que va a haber los que aquí siguen, y gracias a los que siguen y se quedan, los que siguen y les hace algo y les gusta, y para eso estoy. Entonces, sí, fue una conversación en voz alta de Amo, lo mismo amo. de siempre. Patri, cuando he tenido momentos complejos, que los converso con vos, dentro de todos los análisis que hacemos, hay una cosa que traes, que quiero traer a conversación de lo que estás diciendo. Es muy difícil acompañar a otros a transitar un camino que tú no conoces. El camino a entender y a mirar para adentro, a verse, lo podrías mirar hacia atrás en perspectiva. Y ahí es cuando yo tengo empatía con quien acompaño. ¿Cierto? Ahí cuando escucho al otro con amor, de verdad. Y no con el juicio de este por qué no entiende, no ve, no conecta, porque le da miedo esto, porque esto me pasó por el cuerpo a mí. Entonces, no va a desaparecer, porque tú estás acompañando a personas a transitar ese camino. Y tiene que haber evidencia en ti de que se puede transitar aún con el miedo. No hay forma de que no. Entonces, bienvenida a lo que elegiste para acompañarte. In Que, your face. la, tenemos, ojalá Ay, estos dos pavos reales que tenemos al frente lo lograran ver. Míralos ¿y allá por los qué no dos. volteamos la cámara? Mira los No. dos.
qué hermosura. Ay, hay 2 pavos reales aquí mirándonos. Ay, lindos. Ahí les vamos a mostrar. Sí, claro. Sí. No se vayan a ir. Miren esa belleza. Ay, no, lindos. Ahora tengo que volver a poner la cámara como era. Los pavos reales son del vecino, pero viven acá metidos y son lo más lindo que hay. Creo que Están hermosos. podemos ir cerrando. Sí, yo creo que ya, como, hey. Entonces, ¿qué me voy llevando? Uno, a veces uno le pide a Dios guía o al ser superior o a lo que creas. Como dame una guía por dónde es. Y ayer, fue esta mañana o ayer, ya no me acuerdo, que conversábamos. Una de las cosas que más me dispara emocionalmente y me vuelvo un 8, yo te dije ayer, Dios me regaló un farolito para el camino. Los farolitos para el camino y la luz del camino muchas veces están por esas cosas que te sacan del análisis y te tocan la fibra y te tocan el corazón. Cuando por ahí vamos, por ahí hay que seguir excavando porque parece ser, desde esa mirada que estamos teniendo, que por ahí hay luz, ¿cierto? Empacadita en incomodidad, pero hay luz. Entonces, y otra cosa, Patri, y es que esto suena como cliché, y es cuando tú estás recorriendo un camino que lleva a la transformación y que lleva a la conexión, quien quiere caminarlo, pero está paralizado y ve al otro avanzar, empieza a señalar todo el miedo que le produce ver el otro, enfrentando lo que a mí me da miedo enfrentar. Y eso lo vamos a vivir, ¿cierto? A mí me pasó en algunos momentos en los que yo ya las conversaciones de hablar de alguien o de criticar algo, ya no las quería tener, que entonces ya había un señalamiento de que ya yo era aburrido, que empieza a conversar conmigo. Y en algún momento eso me hizo mucho ruido, yo no quiero que la gente como me excluya, pero después dije, no, es que no es el camino que quiero. Ahora, después me he encontrado con las personas que también han transitado después de ese camino y como quien dice, no, si me di cuenta que no era lo que me aportaba. Entonces, va a pasar muchas veces que otros nos van a señalar que vamos por donde es. O sea, que lo que señalan es como, me estás verificando que sí, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso es lo que tu amiga te está diciendo, te está verificando. Sí, y Mira, pues lo que siempre estoy, vinieron, está detrás de ti. lo que estoy pensando, pues ya con lo que estás diciendo y ya como para ir terminando, es que lo que me queda de esta conversación y este episodio es como una reafirmación de mi propósito conmigo y con el podcast y que voy a traer los temas que estoy trabajando conmigo. Pues, o sea, estoy haciendo un compromiso público con las 5 tías que nos ven y los que nos vean. Eso no es tan cierto, nos ve un público importante. Con quienes nos vean, hay un compromiso de traer los temas que están siendo relevantes para mí y con los que yo estoy haciendo el ejercicio de mirar para adentro, porque de eso se trata este podcast. Eh, y lo que me lo trabajo, porque en última instancia es ese miedo y así como lo dije ahorita con lo del taller que estoy dispuesta a exponerme, estoy también dispuesta a exponerme con la conversación acá y con lo que hacemos con este podcast. Em, estábamos hablando antes, Samu y yo, y le dije que estaba como con una sensación de ganas de llorar. Hoy todo el tiempo, pues no he llorado y no voy a llorar, pero he estado como súper movida hoy todo el tiempo. Y gracias. Yo necesitaba esta conversación. Espero que les sirva. No sé si a alguien le va a servir, pero yo sí la necesitaba y me sirvió mucho. Mil gracias. No, gracias a ti. Y gracias a ustedes. Estamos a puertas de cerrar temporada. A spoilear sin spoilear. Jean Paul, que es nuestro editor y el que hace la magia de que el capítulo salga
mucho más disfrutable. Va a ponerle una cereza del pastel al episodio 12, que nos tiene muy emocionados, ¿Qué es el que sigue? que es el que sigue, entonces esperamos que no se lo pierdan. Y si llegaste al 11, hay 10 todavía conversaciones que cuando las vuelvo a escuchar, al menos a mí me generan riqueza, porque Sí, creo entonces que escuchó uno algo distinto. sí. Ay, dijimos eso. Ay, papá. Entonces, bueno, muchas gracias. Chao. Chao. Todo comienza cuando el miedo se supera. Para adentro, para afuera.